Amén. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 10, hace énfasis en que todo lo que él hacía y enseñaba era conforme a la medida de la gracia que él había recibido. Ahora, entendiendo esto, debemos de saber que cada uno de nosotros nos ha sido dado conocimiento y gracia en cierta medida para abundar en ello. Amén. Para abundar en ello. Y el apóstol Pablo, escribiéndole esta carta a los Corintios, les dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Jesucristo. Y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. O sea que en este proceso de construcción de la obra que inició Dios en nosotros, ¿hay influencia también nuestra? Sí, hay influencia nuestra. ¿Y a qué va a apelar? A la voluntad, al deseo, a la búsqueda de que las palabras de Dios, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿El Señor le obligó a usted a venir a este lugar o usted viene acá considerando a Dios como su creador, como su redentor y salvador? ¿Por qué estamos aquí? Es que el pastor me para llamando todos los días. No, yo no lo llamo. Es que mi líder me ha dicho que vaya los domingos. No, no venga por eso. Usted viene aquí porque sabe cuál es el propósito para su vida. Actualmente con el internet y la información a nuestro alcance, muchos buscan y leen libros de autoayuda y de alcanzar el éxito, y eso es bueno, pero la pregunta es, ¿será el todo? Puedes alcanzar el éxito en la vida y al final de tus días podrás darte cuenta si ese era verdaderamente el propósito para tu vida. ¿Esos eran los planes de Dios para ti? ¿O cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Dónde lo vamos a hallar? El que creó el microondas. ¿Cómo nosotros pudiéramos haber aprendido a manejarlo si él no hubiera hecho un manual para saber cómo funcionaba? Porque cuando usted lo enciende solamente ve una lucecita y comienza a girar y dice, ¿y esto cómo funciona? ¿Y qué hace? Pero cuando usted saca el plato del microondas, ¿cómo sale el plato? Caliente, ¿no? Pero tuvo que aprender a cómo manejar ese artefacto. Ahora sí, nosotros queremos entender cuál es el propósito en nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, a quién tenemos que recurrir. Es a Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Creó todo el universo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Está revelado en la palabra. Tener muchos hijos que se parezcan a Jesucristo, el primogénito, el unigénito. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? ¿A quién tenemos que parecernos? A Jesús. Dígale a su hermano que está al lado suyo. Tenemos que parecernos a Jesús. Así que Pablo, mencionando que por la gracia que le había sido dada como perito arquitecto, puso el fundamento y otro edifica, pero dice que cada uno de nosotros, iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ver cómo sobreedificamos. Y para saber cómo sobreedificamos, tenemos que entender cómo está nuestra vida. ¿De qué tenemos necesidad? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Y en 2 Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, iglesia. ¿Quién resplandeció en las tinieblas? Dios. Para que este resplandor ilumine el conocimiento de la faz de Jesucristo, podamos contemplar la gloria
de Dios. Y esto el Señor, ¿dónde lo depositó? Dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿A qué hace comparación la Escritura cuando menciona vasos de barro? ¿De qué está hablando como vasos de barro? Tú y yo. Nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Convertido en qué? En un depósito. Somos depositarios de qué? De la gracia de Dios, de esa gracia inmerecida. De tal manera que todo lo que pueda acontecer en nuestra vida, que es para la gloria de Dios, no es nuestra, sino es de Dios. Amén. Si somos misericordiosos, si somos generosos, ¿de quién es la gloria? Si somos prósperos, si somos buenos aquí en la tierra, ¿de quién es la gloria? De Dios, no es nuestra. Porque ¿qué somos? Vasos de barro. Dígale que está solo. Eres un vaso de barro. Así que nos podemos dar cuenta cómo describe la Escritura nuestra vida. Si nos consideramos vasos de barro, si nos consideramos depósitos, somos utensilios para ser usados. Así que nadie diga ni piense egoístamente, yo voy a hacer con mi vida lo que quiera y no tengo por qué darle cuentas a nadie, porque va a haber un día que todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra, de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de los deseos de nuestro corazón, de aquellas cosas que tal vez al hombre podemos ocultar, pero nada le es oculto a Dios. De todas esas cosas vamos a dar cuenta. Por eso decía el apóstol Pablo, cada uno mire cómo sobre edifica. El fundamento ha sido puesto. Todos los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque hemos creído que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque lo hemos creído. Ahora recibimos la palabra de Dios, que es el alimento necesario para nuestras vidas. Amén. Pero ahora cada uno de nosotros tiene que estar viendo que esa semilla que ha sido implantada dé fruto, que crezca. Mire la tierra cómo está. Si hay cosas que tienen que ser quitadas, arrancadas, que están estorbando nuestro crecimiento, o hay cizaña que está mezclándose entre sus raíces y está contaminando la palabra que ha sido implantada de parte de Dios, o hay espinos que están asfixiando y ahogando la palabra para que dé fruto al 100 por 1 en su vida. Tenemos que estar mirando, velando, vigilando, que lo que estamos recibiendo por gracia no termine secándose ni apagándose. Creo que algunos han visto alguna vez cuando sirven una mesa gourmet en un restaurante gourmet, que le ponen diferentes cubiertos, desde el más grande hasta el más chico, y la mayoría escoge el más grande para comer más rápido. Y tenemos diferentes vasos y copas, y decimos, ¿y ahora cómo es esto? ¿Cuántos vasos y cuántas copas? Pero como que vamos distinguiendo el vaso de agua. ¿Por qué? Porque eso tenemos todos en la casa. ¿Cuántos tienen en casa vasos para el agua? ¿Ah? ¿Y cuál es el vaso que más se usa? El del agua. Ese que usamos para los refrescos, para los jugos. Y ese está a la mano, está al alcance. Y también hay copas que por su forma son destinadas para cada bebida, ¿no? Aperitivos, el vino, el champán, tienen diferente forma. Ahora, ¿usted qué tipo de vaso quiere ser? ¿Quiere ser el del vino? Algunos tienen cara de champán. ¿O quiere ser ese vaso de agua que está al alcance para cualquiera que quiera usarlo, tome de él y se sirva? Nuestra vida tiene que ser el reflejo del amor de Dios. Y si nos damos cuenta cuál es el propósito, es que si alguien viene a nosotros pueda usar de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y pueda servirse de eso. En pocas palabras, hemos sido llamados para servir. Tú eres un servidor de Dios. Ese es el propósito.
y los vasos son depósitos, son utensilios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versos 20 al 21, dice la Escritura: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Despojarnos de qué? ¿Limpiarnos de qué? De nuestra vieja naturaleza, de las cosas pasadas, de aquellas que nos advierte que no tengamos memoria siquiera de ellas y menos mencionarlas, porque no hay nada digno de honra en ellas, sino por el contrario, cosas vergonzosas y deshonestas tal vez, en las cuales en otro tiempo nos encontrábamos, pero que en este tiempo Dios ha permitido hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Dios siempre está interesado en nuevos comienzos, en darnos cosas nuevas. A Dios no le interesa lo viejo y a nosotros menos nos debería de interesar ni importar. Dios habla de un corazón nuevo. Dios habla de una mente renovada, aprobada delante de Dios, y por eso menciona la mente de Cristo en nosotros. Dios habla de una vida nueva, de una vida abundante, en la cual tenemos que permanecer y apartarnos de todo mal. De tal manera que la Biblia habla de diferentes vasos o vasijas que tienen un determinado uso, y muy pocas veces en la vida nos detenemos a observar el vaso. Mayormente, ¿en qué estamos esperando? El contenido. ¿O no es así? ¿Usted qué prefiere? ¿Un vaso de agua o un vaso con Coca-Cola? Ay, pastor, me la está poniendo difícil, dicen algunos. Como que la Coca-Cola es bien agradable y heladita y con cubos de hielo. Yo les digo que en este tiempo he aprendido a disfrutar el agua. Al comienzo me intoxicaba, pero ahora me está cayendo muy bien. Estoy aprendiendo a despojarme de aquellas cosas que a mi paladar, a mi gusto, a mi cuerpo son placenteras, pero que terminan haciéndome daño. ¿Y saben qué? Así es el pecado. El pecado no es feo. El pecado no es desagradable. Al contrario, es agradable a tu carne, a tu cuerpo. ¿Pero esto agradará a Dios? ¿O no hemos entendido que hemos sido separados? ¿Para qué? Para ser vasos de honra. Por tanto, todo aquello, hermanos, que nos contaminó en otro tiempo, no tiene por qué volver nuevamente a nuestras vidas. Y a veces somos vasos que con el tiempo, a pesar de haber sido puesto el fundamento, a pesar de que vinieron a edificar en nuestras vidas, aún así de repente hemos sido contaminados por acciones o reacciones en este proceso de cambio, de transformación. Hay vasos quebrados, vasos desechados, vasos maltratados, vasos rotos. En otro tiempo, antes de la revolución industrial, usted ingresaba a una ciudad, a un pueblo, ¿y qué era lo que veía? Artesanos. ¿Dedicados a qué? A fabricar todo tipo de utensilios para el uso en los hogares. ¿Qué había en los pueblos, en las ciudades? Habían carpinteros, habían herreros, y también habían alfareros. Ahora, ¿de qué se encargaba el alfarero? De darle forma a la vasija, al vaso, según el uso determinado. Por eso que Jeremías describe y habla con respecto al alfarero en Jeremías capítulo 18, verso del 1 al 6.
vemos al profeta diciendo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Dónde se echó a perder la vasija? ¿Dónde se echó a perder la vasija? En las manos del alfarero. ¿Eso qué quiere decir? No solamente se echan a perder, se quiebran las que están ya afuera, sino aún en las que están en el proceso. Nosotros, ¿cuántos estamos en el proceso de cambio, de transformación? ¿Cuántos nos encontramos, hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios? Y aún estando en la mano de Dios, ¿nos podemos echar a perder? Sí. Nos podemos echar a perder. Y esas quebraduras y esa forma que Dios no deseaba, ¿es producto de qué? Del pecado, de arrastrar maneras mal aprendidas de cómo actuar, de cómo reaccionar, cosas ocultas en nuestra vida, vicios, pornografía, adulterio, fornicación, mentiras, robos, engaño, hipocresía. Todo eso nos puede echar a perder. Pero ¿cuántos queremos ser limpios verdaderamente por la palabra? ¿Cuántos queremos dejarnos moldear por el Señor? Que nos dé la forma para ser usados por Él. Que podamos ser verdaderamente esos vasos de honra para que venga el depósito de Él, que es su Santo Espíritu, porque templo del Espíritu Santo somos. Ese es el vaso de que cualquiera quiere servirse, porque sabe que va a encontrar una palabra, porque sabe que detrás de su vida hay un testimonio que le antecede de cambio, de una renuncia, de una negación a la vieja manera de vivir. No se trata solamente de alcanzar el conocimiento, sino de vivir lo que hablamos, lo que testificamos y a quien le damos toda gloria. Y es el Señor. Sabemos que Dios no hace nada imperfecto. Entonces dice, vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Por qué haya sido el proceso que te tocó pasar? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuán dañado estás llegando hoy a las manos de Dios? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuál es la forma en la cual Dios te va a usar? Yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Pero que así como el barro no se queja y no dice nada, solamente se pone en sus manos, Él va a terminar de restaurar, sanar y moldearte de tal manera que puedas ser un vaso de honra. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas. Dios, todo lo que hace es perfecto. Y las imperfecciones son producto del pecado, dado de que somos vasos vivos. ¿El barro se queja? No se queja. ¿Cuántos aquí nos quejamos? ¿Cuántos aún se quejan? ¿Y por qué? ¿Y por qué me tocó pasar por esto? Ahí, hermano, si tú te quejas con la pruebita que te vino, mira a tu costado y mira la prueba que está pasando tu hermano. No te van a dar ganas de quejarte por nada. Y tenemos que entender que todo es un proceso.
Lo que causan esas manchas y esos quiebres y esas imperfecciones, ya sabemos, es el pecado. Pero Dios tiene el poder para sanar, para restaurar y para perdonarnos. Amén, iglesia. Solamente Él. Y por eso que en Él podemos caminar seguros. Y la buena noticia es justamente esa, de que esos defectos y daños que tenemos no tienen por qué ser permanentes. Dígale a su hermano, si viniste dañado, ese daño no es permanente. Aquí no se aceptan devoluciones. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Si aún estamos viniendo aquí a este lugar para escuchar la palabra de Dios, es porque estamos esperando y confiando que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se va a cumplir en nosotros. Amén, iglesia. Vamos a tener que ser transformados a las buenas o a las no tan buenas. Pero mi deseo, el deseo de Dios, el deseo del apóstol Pablo, cuando él escribe esta carta, es de que todos seamos perfeccionados. Aún ninguno está acabado, ninguno es perfecto, justo ni aún uno, solo Dios. Así que nadie puede señalar aquí a nadie. Asegúrese cómo sobreedifica, asegúrese de estar en las manos de Dios y no se aparte de Él. No se ponga en las manos del enemigo. El Señor oraba porque le guardase, le pedía al Padre y le decía, Señor, los que me has dado, guárdalos. Son tuyos, son míos, te pertenecen a ti, me pertenecen a mí. Qué bueno es tener ese sentido de pertenencia, que a quien le pertenecemos es a Dios. Tú le perteneces a Dios, y yo le pertenezco a Dios. Él me compró con su sangre preciosa, con su vida entregada en la cruz. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. Muchos piensan que es imposible hacer esto. ¿Quién puede cambiar al alcohólico? ¿Quién puede cambiar al drogadicto? ¿Quién puede hacerlo volver de su pecado? Solo Dios. Dios tiene el poder de hacer eso. Él tiene el poder aún de resucitar a los muertos. ¿Cuántas cosas no podrán hacer con nosotros? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? ¿Cuántos amamos a Dios? 5. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo amo a Dios? ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Se lo dije mirando a mi esposa y mi esposa me sonrió. Pedro, ¿me amas? En la mente de Pedro tal vez, ¿por qué me pregunta esto? Seguro ahorita me va a hacer recordar cuando le negué 3 veces. Porque cuando nos acercamos a Dios, estamos pensando que Dios ahora nos va a sacar en cara todas las que hemos hecho. Y eso impide que muchos se puedan acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y Pedro le contestó, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba? 3. ¿Cuántas veces en el pasado Pedro había negado a Jesús? 3. Jesús le estaba recordando a Pedro de lo que él le estaba diciendo, se cerciorase. Y Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer o no lo sabía. Sí lo sabía. Pero ¿quién tenía que creerlo? ¿Jesús o tenía que creérsela Pedro? Pedro. ¿Quién tiene que creerse que somos salvos? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién tiene que creerse que son vasos de honra? ¿Jesús o nosotros? Entonces, hermanos, si somos vasos de honra, no podemos ser usados para usos viles, porque ha sido separado y consagrado para Dios. Amén. Asegúrate que tu vida
tenga olor fragante, digno de honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que con lo que hagas honres a Dios. Que tengas la seguridad de estar viviendo una vida dignamente, íntegro, integridad de lo que necesitamos. Una sola forma de vivir aquí en la iglesia y fuera de ella, en el trabajo, en el hogar, en la casa, en el vecindario, a donde vayas, que digan que tú eres un hijo de Dios. Allá va una hija de Dios. Ya no estás metida en chismes, ni en el que te diré. ¿Y qué pasó? ¿Y esa bala? ¿Y qué sonó? ¿Y dónde está? Ya no. Tú vives en paz y en tranquilidad, porque el Señor es quien te da esa paz que excede todo conocimiento. Ya no vivas afanado, tengo que hacer más y más y más. Hey, cada día trae su propio afán, deja de preocuparte. O alguien solucionó sus problemas con la preocupación. ¿Hay alguien que solucionó algo con la preocupación? No. Por eso acuéstese tranquilo, hermano. Tenemos que acostarnos y descansar en el Señor. Y la pregunta que tal vez algunos dicen, ¿por qué no puedo cambiar? O por mucho que intente, nunca podré cambiar, nunca podré ser feliz. Por eso son dardos, son mentiras del diablo, porque el Señor nos compró. Y cuando le habla a Jeremías, habla de su pueblo, de Israel. Ahora, ¿quiénes somos su pueblo? Nosotros, tú y yo. Y tenemos que considerarnos así, como el barro en las manos del alfarero. Dejemos que toda imperfección, que todo pecado, que toda malicia que aún hay en nosotros deje de operar y sea desarraigada de nuestra vida de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? No nos conformemos a este siglo. No te conformes con el tipo de vida que has estado llevando, sino que renovémonos cada día conforme a la gracia que ha sido depositada en cada uno de nosotros. Tenemos que abundar en la gracia, tenemos que abundar en la fe, tenemos que creer en Él. Y creer en Él es tomarlo como ejemplo en todo. Considere sus pensamientos. ¿Qué haría Jesús en su lugar? ¿Qué haría el Señor? ¿Recriminaría? ¿Diría no? ¿Por qué a mí? Yo no estoy dispuesto. ¿Qué dijo Jesús en el momento más difícil? Si te es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que se haga nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Señor, tú sabes cuánto he orado por esa moto, esa Kawasaki último modelo, y roja, Señor, va de acuerdo conmigo. Y en el último momento, cuando vas a comprarla, te asaltan. Ay, pastor, ¿cómo va a decir que eso viene de parte de Dios? ¿Quién sabe si quizás al otro día por andar con esa moto te la iban a robar e ibas a perder la vida? Escrito está que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su voluntad hemos sido predestinados. Hay un propósito porque hay un destino. Todo lo que nos acontezca en la vida es para bien. Porque hay algunos que son explosivos. Ahora en la delincuencia usa dinamita, granada, y en la iglesia también tenemos nuestros explosivos. Hay granada por ahí. No me encienda por ahí ningún cartucho de dinamita porque revienta y van a salir heridos aquí. Ay, que si usted le dice algo, wow. Pastor, mejor le hablo en el discipulado. Menos mal, la próxima semana tenemos reunión de parejas, ahí van a ver petardos, fuegos artificiales. Vamos a estar en la azotea por eso. Pero la historia no termina ahí. Y eso era lo que Jesús pensaba de Pedro, que él se creyera que verdaderamente lo amaba y lo que le iba a costar padecer a causa de su nombre. Amén, iglesia. De hecho, después de su resurrección, no hay evidencia que
Jesús haya confrontado a Pedro nunca. ¿Por qué me negaste, Pedro? Nunca le dijo eso. Hermano, cuando usted se acerca a Dios, Dios nunca le va a recriminar nada. Pero lo que Él está esperando es que usted se acerque arrepentido, con un corazón nuevo, contrito y humillado. Y no vuelva más a pecar. Amén, iglesia. Cuando vinieron a condenar a la mujer y a juzgarla porque fue hallada en adulterio, vinieron a apedrearla. ¿Qué hizo Jesús? Puso una raya: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quedó alguno? Ninguno. ¿Pero qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Mire cómo sobreedifica. El Señor quiere moldearnos, pero tenemos responsabilidad nosotros en nuestras acciones. En Juan 21, 15, 17 y el 19, ¿me amas? ¿Jesús sabía que Pedro lo amaba? Sí. Sígueme, apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de los que estamos aquí están seguros que el próximo año van a seguir siguiendo a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí están seguros de que en el 2030 van a seguir sirviendo a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí, el día que les toque partir de la tierra, le pueden decir al Señor: Señor, en tus manos encomiendo mi alma y mi espíritu? Hermanos, entonces vivamos dignamente, vivamos con ese propósito. Sea un vaso de honra, no de deshonra. No le dé a usos viles lo que fue separado y consagrado para Dios, y fue separada su vida. Amén. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestros pensamientos. ¿Qué más tenemos que cuidar? Nuestro corazón. Cuide su corazón. Un corazón nuevo es el que Dios nos dio. Un corazón renovado. En Esdras, capítulo 8, verso 28, dice la Escritura: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de vuestros padres. Qué hermoso que lo que hacemos, lo hacemos por voluntad propia y no por obligación. Hemos aprendido, hemos sido enseñados de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero ¿de qué nos serviría hacer las cosas por obligación y no con entendimiento y por voluntad propia? Esa es la ofrenda que le agrada a Dios. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser verdaderamente vasos de honra? ¿Cuántos reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos dejado que algunas cosas deterioradas causen desperfecto, hayan quebrado, lastimado, que esas aún estamos sirviendo al Señor con heridas del pasado, con rencores, con temores? Y el Señor quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, vasos nuevos. Así que yo voy a orar en esta mañana. Voy a pedirle a Dios que en su infinito amor restaure, sane, limpie, y si es necesario, quiebre todo en nuestra vida y haga de nosotros vasos nuevos, vasos de honra, utensilios de honra para ser usados por Él. Amén. Cierre sus ojos por un momento.